Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Damos muchísimas gracias al Señor. Estamos, hermanos, teniendo una transición en todo lo que es la programación, hermanos. Por eso hay a veces algunos problemitas. Amén. Hay que hacer muchos cambios, hay que hacer nuevas modificaciones para hacer el culto transmitido. Así es que les pedimos disculpas por algunas cositas que han pasado, pero gracias al Señor por el grupo de hermanos, que tal vez aquí no hay ningún profesional, hermanos, amén, en lo que se requiere del sonido y las transmisiones, pero ha habido hermanos que se han dispuesto, que se han puesto la camiseta y que durante todos estos meses que hemos estado con esta pandemia han dicho: heme aquí, vamos para adelante. La iglesia no se ha parado, la iglesia no se ha detenido, las transmisiones de los cultos no se ha detenido. Falta mucho, hermanos, amén. Nos falta mucho, falta invertir en un buen equipo, pero como siempre hemos dicho, hermano amado, con lo que tenemos vamos a hacer lo mejor, amén. Por eso Dios siempre se ha glorificado en nuestra congregación, porque con lo que hemos tenido hemos tratado de hacer lo mejor para el Señor. Así es que yo sé que van a venir muchas cosas buenas, porque esto de la transmisión, hermanos, yo creo que va a seguir. O sea, eso va a quedar en la iglesia. Así es que le pedimos para que estén orando, para que también estén orando por todas las personas que han estado encargadas de estos cultos. Bienvenidos, hermanos, los que estamos por acá presencialmente, a los hermanos que están en sus hogares. Reciban un cordial saludo, una gran bendición de nuestra parte, y damos gracias al Señor. Seguimos adelante, hermanos, nada nos va a detener, nada nos va a detener. Quiero pedirles, hermanos, a los hermanos que están en sus hogares, a los que estamos por acá, estemos orando por la familia de Nanito. Todos los que conocen a Nanito, está pasando una situación bastante difícil con su familia. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque ahí la calle de Los Pajaritas está hirviendo el COVID, está fresquitito. Así es que, hermanos, qué difícil, yo sé que han habido hermanitos de la congregación que han estado muy enfermos y uno deseara como ir y darles una palabrita y orar por ellos, pero no, hermanos, no podemos. Y yo creo que si hay algo que va a detener este COVID es el hecho de que no estemos en esa comunicación. La hermana Nanito, el papá parece ser que venía ya con problemitas. Vino a visitar a un hijo que está muy enfermo, que está casi en fase terminal, y ahí hubo una contaminación. Así es que, hermanos, aunque nos duela, aunque deseamos ir a ver al abuelo, ir a ver por bien de ellos, hermanos, amén. Vamos a orar por esta familia, porque este hermano Nanito está muy mal. Él está con una cirrosis, está muy mal, y parece ser pues que también tiene... y son problemas de alto riesgo. El papá de Nanito también es una persona mayor, está internado allá en el hospital de San Carlos, y imagínense, Nanito pues ha sido su amor de la vida. El papá está muy dolida, y ahora, hermanos, pues van a tener que hacerle el examen a todos. Así es que oremos por esa familia. Cuando usted esté en su hogar, hermanos, orando, ore por la familia de Nanito, para que todo salga bien. Damos muchísimas gracias al Señor, y quiero leerles una palabrita que comentamos ayer, hermano, ¿eh? Que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 8 al 11. Una palabra, hermano, para ti en esta mañana. Gracias a los hermanos que están conectados en sus hogares. Gracias, hermano, a usted que está siempre listo y se propone venir a los cultos. Dice esta palabra en Primera de Pedro 5, del verso 8 al 11. Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio, hermano? Sabemos que es una palabra sobria, ¿verdad? Todo tiene su contra. La palabra sobrio es porque hay algo que puede estar ebrio, o sea, que no puede estar en su cabal, en sus sentidos totales. Ser sobrio, dice la palabra de Dios, o sea, estemos listos, velando, y velad. O sea, si dice la palabra del Señor, velad, es porque hay gente que está durmiendo, que no está, hermanos, haciendo lo que tiene que hacer. Porque vuestro adversario,
El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, o sea, no somos solo nosotros, hermano, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor en esta mañana nos dice: sed sobrios y velad, hermano. O sea, lo contrario, no durmamos y seamos inteligentes, amén, precavidos, audaces. Sed sobrios y velad. No le demos toda la importancia que el enemigo a veces quiere que le demos, pero no lo ignoremos. A veces eso es lo que pasa con nosotros como cristianos. Todo se lo achacamos al enemigo y no queremos hacernos responsables de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Pero también hay otros hermanos que se van al otro extremo, que dicen que no, que el enemigo, nada que... No, hermanos. Desde que venimos al Señor estamos en una lucha constante por usted y por su familia. Así es que velemos, hermano amado. Siempre que me da la oportunidad el Señor de estar acá, yo quiero, hermano, pedirle por favor, no se descuide, no se la juegue. No crea que usted ya por haber estado tantos años en una congregación, ya usted ya es inmune. No, hermano amado, todo lo contrario. Si usted ha conocido de la palabra del Señor, si hay alguien que está en la mira del enemigo, es usted, hermano amado. Es usted. Y ninguno de los que estamos acá, empezando por mi vida, que tengo ya 30 y resto de años estar en el Señor, para la gloria de mi Señor, vamos a decir ya, a mí nada me va a pasar. Mentira. Entre más grande sea el gigante, más duro va a ser el golpe. Entre más años tengamos de estar en el Señor, más duro va a ser el golpe si Satanás nos hace caer. Amén. Así es que, hermanos, velad, ser sobrios y velad, porque tu enemigo, el diablo, anda como ese león alrededor nuestro. A ver en qué momento nos descuidamos. A ver en qué momento nos descuidamos. Así es que toda la gloria sea para el Señor. Bendiciones, hermano. Damos muchísimas gracias al Señor. Nos alegramos mucho de ver a Roberto, gloria al Señor, que estuvo con nosotros el martes. Dios te bendiga mucho. Ayer también hubo una señora que nos visitó por primera vez. Así es que, mi amado hermano, no pare de orar. Amén. Siga orando, hermano amado. Usted que está en su casa, los que están conectados, los que han estado ahí por cuidarse, hermanos que no han salido de sus hogares, siga orando por la iglesia. Vamos a ver cosas grandes. Ninguna cosa que haya pasado en toda la historia de la iglesia, que haya pasado en la iglesia, ha tenido despropósito alguno. Todo Dios lo ha aprovechado para sacar un montón de cosas buenas, y esta no va a ser la excepción, hermanos. Dios va a sacar cosas maravillosas de todo esto que estamos pasando. Esta semana que viene no hay culto presencial, amén, porque vuelve otra vez el martillazo, que yo lo que digo es que o sea, hermanos, no concuerda lo que dice el gobierno. Ahora sí no hay restricción, o sea, van a haber solamente 2 días, que sería un día de la semana y el fin de semana que a usted le toca, sea sábado, sea domingo. Pero ahí cierran los comercios. Entonces, hermanos, yo siento que es como un juego, como vamos a ver si esto funciona. No ha funcionado, hermanos, nada de lo que se ha hecho, yo siento que no, cada día hay más casos. Aquí es un trabajo sutilmente, hermanos, del enemigo, que nos está robando la paz, nos está socavando nuestros cimientos. Tengamos muchísimo cuidado, hermano. Los amamos muchísimo,
Un saludo a los hermanos que nos ven en sus hogares, a los amigos que se conectan, un abrazo fuerte y animarles, hermanos, a no desmayar. No aceptemos mentiras del enemigo. Crea a la palabra del Señor. Amén. Crea a la palabra del Señor, que tiene para todos los días de tu vida y para todo el año. El Señor tiene una palabra para ti que te dice: no temas. No temas, hermano. Todos los días hay 365 veces en la palabra del Señor un no temas para cada día, hermano. Así es que no temas, siga adelante, no te sueltes de tu Señor, que es mi consejo en esta mañana. No te sueltes de tu Señor, porque eso sí sería el caos para cualquier hogar y para cualquier persona. Dios me les bendiga mucho. Voy a pedirle a mi esposo que él esté pasando. Gracias, hermanos, por estar acá. Gracias a los hermanos que están conectados. Muchas bendiciones. Dios me los guarde. Y esta próxima semana, si el Señor lo permite, pues estaremos grabando. El martes va a haber culto por el Facebook y el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Así es que les esperamos para que estén ahí conectados y vamos a esperar ya el próximo... Las próximas semanas que siguen, supuestamente ya vuelve todo otra vez a la normalidad. Así es que les esperamos. Dios me les bendiga mucho y es un placer de veras poder saludarles. Amén. Saludos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Ya lo agarré. Estamos en burbuja, entonces espero que no haya ningún problema, ¿verdad? Ya lo agarré. Aquí me dieron para limpiarlo, pero ya que lo agarré. Les recuerdo varias cositas, hermanos. El próximo domingo tenemos la recolección de los víveres. No lo soltemos, hermanos. Hemos sido de bendición para muchas familias de la iglesia y que no son de la iglesia. Y ya algunos hermanos lo han mandado. Y el próximo domingo, aunque no hay culto presencial, siempre está Jonathan por acá o Conchita recogiendo también los pagos, hermanos, que hemos aflojado un poco en los pagos de los socios de Constructores del Reino, y más bien la cuota del pago del préstamo subió, no sé por qué, y entonces hay que pagar más y estamos recogiendo menos. Hemos quedado escasos en cada mes, así que animo a los hermanos que no están dando la cuota, que si pueden ponerse al día. Yo sé que está difícil, la verdad que siempre ha estado difícil. Y si alguien no se ha apuntado y quiere ser un constructor del reino, puede acercarse a Patricia o a Jonathan y decir: Patricia, apúnteme con tanto. Todo suma, hermanos, 2,000, 3,000, 1,000, 5,000, lo que sea. Todo va a sumar para el pago del préstamo que tenemos, que ha seguido corriendo. También, hermanos, a las personas que apartan su campito para las transmisiones, que 15 minutos después ya se va a cerrar ahí, ya se está cerrando, porque el protocolo es así. Necesitamos ser lo más estricto con el protocolo. Ya después de 15 minutos, a partir de esta semana que viene, ya no entra nadie más. Ustedes ven aquí el relojito, está para que también yo me sujete a ese momento. Y cuando no van a venir, llamen y digan que no van a venir, no después. ¿Por qué? Porque hubo gente que se le dijo que no. Hubo gente que se le dijo que no había campo porque usted apartó y no vino. Y hoy también. Vean que hoy hay campo y hubo gente a la que se le dijo que no. Ayer Ninosca me pasó y me dice: pastor, ya no hay campo para nada. Y se le tuvo que decir que no, y sin embargo, algunos no vinieron. No es justo que me aparten varios campos y que usted después no diga nada. Es menos mal que avisó. No es que sea muy bueno, pero menos mal que avisó. Después, al final, quédese un momentito para hacer varios anuncios de la iglesia. Ya empiezan las transmisiones infantiles a partir de este sábado. Ya tienen grabado casi 2 meses de transmisiones infantiles. ¿Por qué? Porque si empezábamos al día, hermano, nos íbamos a quedar atrás. Así que los sábados se está grabando aquí. Hay una pared pintada aquí toda de verde, se hizo una cortina verde también. Necesitamos iluminación, hermanos, pero un kit de iluminación regular vale 185,000 colones. El kit de iluminación, ¿verdad? Pero yo sé que ahorita vamos a tener la plata necesaria. Lo importante es que no hay plata. Jueces 17:6. Jueces capítulo 17, verso 6. Doy por un hecho que ahí van a estar los pasajes, y entonces hoy puede ser un poco más rápido que ayer, porque cuando uno da tiempo a estar buscando los pasajes,
lerdea un poco. ¿De qué quiero hablar hoy? ¿Por qué nos va mal? No es una exégesis a través de toda la Biblia, donde he sacado hasta los últimos pasajes, desde Génesis a Apocalipsis, de por qué nos va mal. Podríamos encontrar varias causas de por qué nos va mal. Hoy yo quiero hablar de 2 o 3 causas por las cuales nos va mal. 2 de ellas las encontramos en el libro de Jueces, en este pasaje de Jueces 17:6. Una constante en el libro de Jueces es esta que nombra el versículo 6 del capítulo 17. A manera de introducción, si usted me lo permite. Dice, en aquellos días, ¿qué pasaba? No había rey. ¿Y qué pasaba? Porque no había rey, cada uno hacía lo que le parecía. Es algo constante en el libro de Jueces. No había rey, y entonces como no había un gobierno, no había un gobernante, no habían reglas, no había aquí, era una anarquía, no había quien responder, entonces cada uno hacía lo que quería. Era el libro de Jueces que moría un juez o quitaban un juez y pasaban 20, 30 años y después venía otro. Por eso es que se da, hermano, en parte el deseo de los israelitas de tener un rey, porque cuando va a morir Samuel pone a sus hijos, pero sus hijos no hicieron lo correcto delante de Dios, y entonces el pueblo pide, por la experiencia de esa herencia, de alguna manera, como jueces que no se guardaban para Dios, que ellos querían un rey. El problema no era que querían un rey, es que querían un rey para ser como las demás naciones, dice la Biblia. Pero cada vez que no había rey, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Lenguaje sencillo de Jueces capítulo 17 verso 6. En esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Lo que le daba la gana. La razón principal, hermanos, por lo que la gente le va mal es por no seguir normas. Es porque la gente quiere hacer lo que le da la gana. Cada quien vive según su manera de pensar, según su crianza, haciendo lo que quiere, yendo casi siempre en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Cómo nos cuesta acostumbrarnos a las normas? Tenemos normas en las casas, porque cada casa tiene su decálogo. Tal vez no escrito en piedras como Moisés, pero tenemos nuestras reglas, ¿cierto? A tal hora tienen que estar en la casa, después de tal hora la zapatilla de cristal se vuelve botas de hule. Se recogen los trastos después de comer. O dicho de mamá, esto no es un restaurante. Si usted quiere, a la hora de la comida se le sirve, y si no, ve a ver qué hace. Mamá tenía una de recoger las gruperas, decían. Recoja las gruperas. Y bañarse uno con la misma ropa interior. Había que enjabonarla, lavarla bien, y con eso uno se bañaba. Eran reglas. Cada vez que, cuando uno se levantaba, había que tender la cama. Hay gente que tenía reglas de que nadie desayuna si no se ha bañado. Cada casa tiene sus reglas, ¿cierto? Pero tal vez no están escritas en decálogo, pero cada uno sabe que tiene que cumplirlas. Mis hijos siempre supieron que aquí nadie le va a contestar a su mamá y me la va a respetar, porque el día que lo hagan yo creo que van a tener que salir de esa puerta solitos, y es algo que estaba dispuesto a cumplir. El respeto. La gente no le gustan las normas. Hay normas acá en la iglesia y ahora usted no se sienta donde le da la gana. Antes Olguita estaba por acá, antes tal persona estaba por allá, Daniel iba por allá, pero ahora los acomodan y nosca. Entonces antes uno decía, el lugar en la iglesia donde tú te sentabas vacío está, pero ahora uno no sabe cuál es el lugar de la iglesia, ¿verdad? Son normas, hay que lavarse, hay que limpiarse, hay que cuidarse, hermanos, hay que cuidarse. Entonces, ¿por qué nos va mal? Número 1, según este pasaje, porque no tenemos un rey. No tenemos un rey. Cuando en el capítulo 1, verso 49 del libro de San Juan, Jesús llega a donde Natanael, llevado por Felipe, que no se está seguro quién es este Natanael. Estuve dando varios comentarios. Algunos dicen que hasta que era Mateo, que podía ser Pablo. Los que más coinciden en que era Bartolomé, o hijo de Ptolomeo. Porque en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, sinóptico significa sinónimo, de ahí viene sinóptico, de sinónimo, parecido, y óptico, de óptica, de visión.
son los 3 evangelios que tienen una visión parecida: Mateo, Marcos y Lucas. De hecho, se repiten entre ellos. Marcos fue el primer evangelio en ser escrito, Mateo y Lucas lo vieron, lo leyeron, y hay partes enteras de Marcos en el libro de Lucas y en el libro de Mateo. Coinciden mucho, por eso usted ve cosas muy parecidas en Mateo, Marcos y Lucas. Pero el libro de San Juan es diferente, tiene una visión diferente. Solamente en el libro de Juan aparece el nombre de Natanael. En el libro de Juan no aparece el nombre de Bartolomé. Y entonces algunos decían que era el mismo Bartolomé apóstol. Entonces Juan 1:49 respondió a Natanael y le dijo: Rabí, se acerca a Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Rey de Israel, tú eres el Rey de Israel, el Rey que esperábamos, el Mesías. Cristo es llevado a Natanael, y cuando le dice: venga para que vea a quién encontré, yo creo que ese es el Mesías o el profeta de Nazaret, dice: ¿de Nazaret sale algo bueno? O sea, Nazaret era un pueblo donde ninguna profecía ni ningún profeta famoso había salido, además de que no era un pueblo como de muy buena fama. Y Natanael habla de alguna manera despreciativa o de duda si podía salir algo bueno de Natanael. Hay más de un pueblo que uno diría: de tal lado salió ese chaval, como ese tipo salió de ese pueblo o de esa familia. Sí, Dios es especialista en sacar cosas de donde uno no se imagina. Y Cristo llega a Natanael y le dice: he aquí un verdadero israelita. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, porque antes de yo venir acá, yo ya te había visto debajo de la higuera. Y decir debajo de la higuera era un dicho israelita. Era un dicho conocido en la Biblia, como yo decía ayer a los hermanos, a veces hemos malinterpretado las cosas porque no conocemos los dichos. Y la Biblia tiene dichos, son dichos populares para los hebreos. Aquí en Costa Rica, si yo les digo: hermano, es que me dejó atrás del palo, ya usted sabe lo que yo dije. Pero si alguien, hay un gringo aquí y le traduce allá textualmente atrás del palo, el gringo queda atrás del palo, porque no entiende qué es lo que yo dije, porque se sale. Es un dicho. Los israelitas, dice la Biblia enseña y dice: no pongas manos a la ligera, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros se nos predicó en la iglesia cristiana evangélica que tuviera cuidado cuando oraba por alguien, incluso que si tenía un demonio podía lastimarlo a uno y todo. Y eso no es lo que quiere decir. La traducción lenguaje sencillo y otras traducciones lo que dicen es: no nombres a nadie o no unjas a nadie como ministro a la ligera. O sea que cada vez que se elegía un ministro se imponía manos. Y entonces decía: no unjas a nadie como para el ministerio a la ligera, no le impongas manos. Imponer manos era sinónimo de elegir a alguien para el ministerio. Igual, hermanos, alguien sentado debajo de la higuera era decir: es una persona que se deleita y estudia la Torá. Lo que Cristo le está diciendo eso, no es que tuve una visión y lo vi, que usted estaba debajo de un palo de higo, una mata de higo, no, es que usted es una persona que escudriña constantemente la Torá. Entonces ese Natanael declara, nada más lo tomo como declaración: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué nos va mal? Lo primero es porque no tenemos un rey, y Cristo debe ser nuestro rey. Si yo no tengo un rey o un gobierno en mi vida, entonces no tengo a nadie al cual le deba razón de lo que yo esté haciendo. No tengo a nadie al que le deba mi obediencia, mi respeto y mi lealtad. Tener un rey significa que yo debo mi obediencia a alguien. Un reinado tiene leyes las cuales debo de seguir, tiene mandatos que debo obedecer para entonces también tener los beneficios de eso que ese reino cubre cuando yo cumplo los requisitos de un reinado, las normas, los estatutos, los decretos. En la época de los jueces, decía antes, es algo muy recurrente. Cada vez que no había un juez o un rey, la gente se entregaba, porque era la consecuencia, a hacer lo que quería y lo que le daba la gana. Eso se llama anarquía, donde cada uno no responde a nadie y cada uno hace lo que le da la gana. Los límites, hermanos, aunque no nos gusten, son necesarios. Y estos nos ayudan a que haya respeto. En Estados Unidos usted llega a una esquina y entonces yo pregunto: ¿quién tiene la vía? Porque los cuatros, ¿quién tiene la vía? El que llegó el primero, ¿verdad? Pero lo tienen como una norma. E incluso si hay un peatón
Ahí el peatón tiene el paso. Eso se llama educación. Ya ellos lo tienen. En Costa Rica es una mentada de madre por tirarse usted a cruzar la calle. ¿Y quién cruza primero en una esquina ahí de 4 o 5? De ahí, el que se la juegue como un vaquero, porque a usted se le meten por donde sea. Y todavía, tras de que se le meten, ¿se acuerdan de doña Teresa? No solo perdemos el respeto cuando no hay rey, sino que no habría quien nos defienda. No podemos actualizarlo, nosotros no tenemos ese tipo de monarquía, pero tenemos que tener a alguien que nos gobierne. Tenemos que tener a alguien a quien darle cuenta. Y cuando los israelitas no tenían rey, era el equivalente a decir que el pueblo hace lo que le da la gana porque no hay rey. Y entonces, cuando no tenemos rey, no obedecemos, pero también estamos a expensas de un enemigo. Y cualquiera podría invadirnos y destruirnos. El origen de nuestras dificultades es el que no le estamos dando el respeto que se merece a Dios y no le tenemos reinando en nuestras vidas. De eso es lo que se trata. Es el primer punto por el que nos va mal, porque no tenemos a Dios reinando en nuestras vidas. Decimos ser ciudadanos del reino de Dios, pero no respetamos los mandamientos del reino y los decretos del reino de Dios. La Biblia dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo? Sin embargo, somos de San Deme, pero no de San Tome. Si demandamos el cuidado de Dios y la provisión, y a dónde está Dios cuando me quedé sin trabajo y cuando me enfermé y cuando me pasó esto. Sacamos a Dios de nuestras vidas. No le damos el respeto a Dios que se merece como gobernante. Y después decimos que por qué Dios permite esto, que por qué Dios permite lo otro, etcétera, etcétera. Estuvimos orando aquí el sábado y la oración por Costa Rica, pero Costa Rica le ha dado la espalda a Dios. Ha aprobado el aborto, ha aprobado el matrimonio homosexual. Tenemos un gobernante impío, tenemos ministros impíos, no todos, pero un gran porcentaje. Los ministros necesitan convertirse a Dios. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y mi oración es, Señor, que se arrepientan, que se vuelvan a ti. Yo sé que Dios puede tocarlos, y yo sé que si el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se vuelve a Dios, esto cambiaría en gran manera. Cuando un padre de familia se vuelve a Dios, su familia va a ser bendecida. Por eso el ministerio de hombres lleva como objetivo que el hombre vuelva a tomar su lugar como cabeza de hogar. Y la bendición también va a venir como Dios quiere, hermanos, que tenga que venir. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 16, Pablo le escribe a Timoteo y hace una exaltación del rey que es el Señor. 1 Timoteo capítulo 1, verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo, los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, sale ahí en el Padre Nuestro, en Canal 7, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta primera parte la termino acá. Jesucristo tiene que ser Rey en mi vida y las cosas van a cambiar. Usted tiene al Señor Jesús como su Rey y respeta sus ordenanzas, hermanos, y le aseguro que las cosas van a cambiar. De lo contrario, las cosas van a salir mal. Lo segundo, ¿por qué nos va mal? Porque hacemos lo que nos da la gana. ¿Por qué nos va mal? Número 2, porque hacemos lo que nos da la gana. No haber tomado la decisión de entregar todo a Dios, que Él sea quien gobierne mi vida, es el primer paso para que las cosas nos vayan a salir mal. La consecuencia de eso es que cuando no tenemos a Dios como nuestro Rey, hacemos lo que nos da la gana y las cosas nos van a ir mal. Cada vez que usted haga lo que le da la gana, le va a ir mal. 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 6:12 dice algo que usted y yo conocemos como el libre albedrío, que es la libertad de escoger entre lo malo y lo bueno. 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
En lenguaje sencillo. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere hacer conviene. Por eso no permito que nada me domine. ¿Puedo hacer lo que me da la gana? Sí, soy libre de hacer lo que quiera. Pero no todo conviene. Esta palabra se repite en los dos pasajes que le voy a leer. Y además, aquí agrega, no me voy a dejar dominar de nada. Porque cuando usted le da rienda suelta al pecado, el pecado llega a dominarlo y se vuelve un vicio. Se vuelve un vicio. Y Lili leyó antes, el que está en el pecado, hermano, se vuelve esclavo del pecado. El pecado lo domina. 1 Corintios 10:23. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Igual todo me es lícito, pero no todo conviene. Ve como la palabra conviene, no me conviene, no me sirve, no es bueno para mí. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En lenguaje sencillo. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, usted es libre de hacer lo que quiera, ese es el libre albedrío. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo lo que uno quiere fortalece, edifica la vida cristiana, me hace ser mejor cristiano. Los hijos de Dios, y este es un pensamiento de Diego Campos, los verdaderos cristianos, aunque tenemos el derecho de libre albedrío en nuestras vidas, yo soy de los que pienso que no deberíamos usarlo. ¿Sabe por qué yo amo a Dios? Porque tengo la posibilidad de no amarlo. Dios puede hacer que yo lo ame a la fuerza, pero ya no sería amor. El amor es amor cuando yo tengo la opción de decir que no. Yo amo a Lili porque tengo la opción de no amarla, de haberme ido con otra persona. Pero aún teniendo esa posibilidad, me he quedado con ella, la he amado y se lo he demostrado. Eso es amor. Si Dios me hubiera obligado a amarlo, no tengo otra posibilidad. Por eso está el libre albedrío. Ahora, aunque tengo la posibilidad de hacer lo que quiera, yo puedo irme ahora después del culto, ir a tomar bar y estar con una mujer ahí en los regazos que no es la doña y todo. No lo hago. Y como cristiano, yo creo que uno no debería usar nunca el derecho del libre albedrío. Un cristiano que se valore no debería usar el libre albedrío. ¿Por qué? Porque debería hacer lo que Dios dice y no lo que usted quiere hacer. ¿Me voy a entender? No todo lo que queremos hacer nos conviene. Y no todo lo que queremos hacer me ayuda para ser un mejor cristiano o me edifica. No todo lo que queremos hacer es bueno, porque podría llegar a ejercer en algún momento el control de nuestra vida y dominarnos. ¿Por qué las cosas nos van y nos salen mal? Porque no tenemos quien gobierne nuestra vida, no tenemos un rey. Y número 2, porque hacemos lo que nos da la gana. Y aquí viene el meollo del asunto. Número 3, y en esto voy a dedicar todo el resto de la predicación de las 2 horas que nos quedan. ¿Por qué nos va mal? Vuelve a ver si es cierto. ¿Por qué nos va mal? Porque no pensamos lo que hacemos. Hacemos las cosas y no meditamos las consecuencias, no valoramos y no nos detenemos. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 1 al 11, si no me equivoco. Y deje un papelito ahí, no importa las otras citas que demos, porque también con este pasaje lo vamos a continuar. Yo he predicado de esto acerca de no tocar a Dios con las manos sucias. La gente llega y adora a Dios como le da la gana, y teniendo una vida que no agrada a Dios y de pecado, le sirven a Dios y hacen cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab en Kiriat Jarim, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, de donde viene el arca, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era un culto pentecostal de los 11,000 que usted ha estado. Profecías y la gente caía y todo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa
extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? O sea, Dios está enchaquetado. ¿Cómo la voy a llevar yo a Jerusalén, que era donde la llevaba? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa durante los 3 meses que el arca está allí. ¡Qué diferencia!, dijo mi madre, cuando usted hace las cosas como Dios dice y cuando las hace como Dios no dice. Dios había prohibido que cualquiera tocara el arca. Además que la tenían que llevar los descendientes de la tribu de Leví. Y David había sido usado. Y era tanta la emoción, porque el negocio se le iba. Más de uno le ha pasado esto, ¿verdad? Porque si no lo agarro ahora, lo agarro a otro. Mire, hermano, lo que no es suyo, no es suyo. Y ya déjenlo ahí quedito. Y cometió la torpeza David. Y cuando la carreta, que Dios no decía que los bueyes jalaran nunca a el arca y su presencia, se brincaba de un lado para otro según en las piedras, porque no eran asfaltadas, y el arca se va a caer. Una buena intención, porque de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. No es porque tenga una buena intención. Una buena intención tuvo Saúl de traerse, cuando va a la pelea, el ganado. Cuando Dios le había dicho: no traiga nada donde el anatema, no recoja nada. Y Saúl trajo porque eran unos bueyes bien gordos y unos ganados bien gordos para sacrificarlo. ¡Qué buena intención! Solo por eso Dios lo desechó. ¿Se acuerdan? Porque Dios le había dicho: no agarren nada, y menos para sacrificarme a mí, algo que fue creado por esos infelices y dedicados quién sabe a qué dioses. Las buenas intenciones pueden echarnos a perder. Y aquí había una buena intención, y Usa fue a agarrar el arca que se caía, y él fue el que cayó muerto. No se estaban haciendo las cosas como Dios había establecido. Eso es como yo quiero, como David quería. Se estaban haciendo las cosas sin respetar el protocolo, la manera en que Dios había establecido. Siempre que no damos el debido respeto a lo que Dios ha dicho, las cosas van a salir mal. Dios ya tenía establecido un protocolo, una manera de llevar el arca. En Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 2, la Biblia nos hace ver eso. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios, vea qué manera, después de que pasó, a los 3 meses después, que a David le informa lo que está pasando en la casa de David dijo: el arca, David sigue con las ganas de llevar el arca de Jerusalén, pero dice: el arca de Dios no debe ser llevada. ¿Por qué no lo pensó antes? Si hubiera evitado un funeral de la pobre casa de Abinadab, donde todo estaba bien. Sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Por qué no lo hizo antes? David entonces hace la consulta sin haber desistido de llevar el arca a Jerusalén. David llama a los ancianos, David consulta por qué las cosas no salieron bien. Vemos un David que se sienta a meditar por qué las cosas salieron mal. Y la respuesta era: porque estoy haciendo las cosas no como Dios dice, sino como a mí me dio la gana. Ahora él dice: es que Jehová mandó que fuera llevado por los levitas. Ahora entonces tiene que haber un cambio en lo que estoy haciendo, y debe haber un giro en mi vida y hacer las cosas como Dios ha dicho. Esa es la solución, y listo. Hermano y hermana, yo creo que hay gente en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo que debería sentarse a meditar: ¿por qué no me ha ido bien? ¿Por qué las cosas no han salido bien? ¿Por qué esto lo he perdido? ¿Por qué esto me ha pasado? Y usted se daría cuenta que muchas veces es porque usted ha hecho lo que usted ha querido, o porque usted ha sido muy rápido para hacer las cosas. Porque si usted hubiera hecho las cosas como Dios dice en su palabra, Mariluz, le tiene que ir bien. Dios no manda algo en su palabra para que le vaya mal. Dios manda ahí en su palabra que le buscamos para que vivamos. Entonces David hace las cosas como él quiere, después como Dios quiere. Números 4, 5 y Deuteronomio 18. ¿Cómo es que Dios quiere? Búsquelo ahí en la pantalla para que no sea
tan lerdo. En Números 4:5, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y estos son los que van a desarmar el velo de la tienda y cubrirán con él, el arca del testimonio. Aarón y sus hijos. Y los de la tribu de Leví, los del sacerdocio, esos son los que pasan el arca y acomodan todo. Deuteronomio capítulo 10, verso 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para llevar el arca del pacto. ¿A quién apartó? Era la tribu de Leví la que llevaba el arca del pacto. No David, no quien le diera la gana, no Usa, no Ahío, no. Para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Eso es lo que Dios dijo que se tenía que hacer en la palabra, y esos eran los que Dios tenía permitido, y ni a ellos les permitía tocarlo. Nadie podía tocar el arca, nadie. Solo lo podía hacer con unas varas, porque tenía unas argollas el arca a los lados, y ellos metían unas varas, Carlitos, y con las varas la levantaban y cargaban el arca. Los levitas. Primera de Crónicas 15:11 al 14. Una vez que David reconoce que son los levitas los que tienen que llevarlo, entonces David, en el capítulo 15, verso 11 de Primera de Crónicas, llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Otra vez Aminadab. Estuvo en la casa de Aminadab, levita. Y he llevado a la casa de Aminadab porque era un levita. El 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y aquí estaba el asunto, hermanos. Lo que había pasado era por no haber hecho las cosas como Dios decía. Vea cómo lo he repetido: por hacer las cosas como a mí me da la gana. Ya Dios tenía un manual, ya existía un manual y un protocolo de usar mascarilla y de lavarse todo, y había que hacerlo. ¿Cómo se lavaban las manos y las mascarillas y todo? Los levitas y los sacerdotes tenían que santificarse. El arca de Dios, la presencia de Dios misma, permanecía en el lugar santísimo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo, al arca de Dios, sino el sumo sacerdote, una vez al año, nada más una vez al año. Antes de entrar, el sumo sacerdote tenía que purificarse, santificarse y orar para que Dios perdonara sus pecados y entrara a interceder por los del pueblo. El sacerdote tenía que entrar con todos los toques como Dios había dicho, si no caía muerto ahí mismo. El problema es que algún sacerdote cayó muerto, algún sumo sacerdote, pero nadie podía entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote. Ahora, ¿quién recogía aquel hormiguero que se hacía ahí? Y aquella hediondez, ¿quién la recogía? Hasta que fuera nombrado el sumo sacerdote, el primer trabajo de una escobita con una pala y un saco para recoger huesos del difunto anterior, del predecesor. A partir de allí, alguna tradición dice que les ponían un mecate con unas campanitas, con unos cascabeles, y si sonaban los cascabeles, nada más jalaban el mecate de afuera y venía el parroquiano para afuera, ¿verdad? Porque nadie podía entrar. Cuando yo prediqué de esto, yo dije que no podemos tocar a Dios con las manos sucias. Hace muchos años, y lo he explicado una o dos veces. Y hay gente que es muy osada, como Usa, y viviendo unas vidas, hermanos, de pecado, y saben que es así. Se presentan delante de Dios como si nada hubiera pasado. El requisito sigue siendo el mismo: el sacerdote caía muerto porque no estaba santificado. La Biblia lo dice todavía en el Nuevo Testamento: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiere ver a Dios en su vida? Apártese del mundo para Dios, guárdese para Dios, santifíquese,
busque la presencia de Dios, hermanos, y no milite en el pecado. Dios ya había establecido una tribu que eran los que tenían que cargar el arca, y ahora vamos a traer el arca a Jerusalén, pero a la manera de Dios. Ahora sí, vuelva a 2 de Samuel capítulo 6 verso 12. Quiero decirle algo, hermanos, el pueblo tiene que buscar de Dios. El pueblo tiene que santificarse. No, usted no va a ver a Dios trabajar en su vida. Si usted quiere ver a Dios en sus negocios, en sus finanzas y en su matrimonio, santifíquese. Cuando hay pecado en su familia, hermanos, su familia se va a ver afectada. Si yo anduviera con mujeres, si yo anduviera en fechorías y en pecado, hermanos, yo estoy afectando a mi familia. Lili no se da cuenta, pero hay enfermedad, pero hay maldición, hay muchas cosas que estoy trayendo a mi casa. Si usted no tiene a Dios gobernando en su vida y se deja regir por los estatutos que es la palabra de Dios, a usted le va a ir mal. Si usted sigue haciendo lo que a usted le parece, igual que David, le va a ir mal, y mucha gente inocente va a sufrir. 2 de Samuel 6:12, 3 meses después, fue dado aviso a David, diciendo al rey David: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la casa de David. Volvemos a Crónicas. Recuerden que él dijo: ok, David es eso, pero lo de Crónicas es conjunto. Son los levitas los que tienen que llevarlo. Y ahora sí va como tiene que ir. Y cuando los que llevaban el arca habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y está David con un efod de lino, iba bien chaneado para la ocasión. Ahora vea que es el mismo culto pentecostal, pero ahora está con la presencia de Dios, y el otro culto pentecostal no estaba la presencia de Dios, tenían un Dios enchaquetado y bravo. Ahí es la diferencia en nuestras vidas, es la diferencia en las iglesias. Podemos tener y estar tocando un Dios bravo con nosotros, y podemos estar ante la presencia de un Dios que se goza porque estamos haciendo las cosas a su manera. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos: Dios vio bien el sacrificio de Abel, pero vio bien a Abel? Le gustó el sacrificio porque le gustó quién era el que se lo daba a Abel. Y Dios vio mal el sacrificio de Caín y le gustó Caín. Y no le gustó Caín. Ahora a Dios le gustaba lo que estaba viendo. Se están haciendo las cosas como yo quiero. Se están haciendo como yo lo dije. Se acordaron de mí. Y había un culto pentecostal con la misma música, la misma danza, pero ahora Dios estaba bendiciendo. Cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, va a llover bendición sobre su vida y las ventanas de los cielos se van a abrir a favor suyo. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, el premio que le había dado por ganarse a Goliat, desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David ya había levantado. Él fue preparando todo, a dónde iba a llevar el arca, etc. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta con pasas, y todo el pueblo a cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Él venía motivado, venía inspirado, lleno del Espíritu Santo, iba a ir a bendecir la doñina y todo. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, desnudándose o descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Que estaba endemoniada esa cabrona. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, pero ahí le manda un hachazo, quien me eligió prefiriéndome antes que a tu padre. Porque eso fue lo que pasó, que pobrecito la rajó. Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre él. A él fue que dancé sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos para ser honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos,
hasta el día de su muerte. ¿Qué cosa? Hablar uno de lo que uno no comprende. ¿Y sabe por qué uno habla de lo que no comprende? Porque no es lo mismo verla venir que bailar con ella. No es lo mismo ver desde una ventana un mover de Dios y criticar lo que está en medio del mover de Dios. No es lo mismo estar usted asoleado y decir lo que quiera, hermanos, que estar ahí trabajando. Es diferente. David estaba en la presencia de Dios. El Espíritu Santo había tomado a David y David danzaba. Y Mical desde la ventana estaba en la pura carnuca, hermanos. Estaba como un bistec de 6 reales el kilo, hermanos. Solo nervios. Y ahí estaba. ¿Qué hacía? Criticar. Porque los que son de la carne solamente ven las cosas de una manera carnal, pero los que son del Espíritu juzgan las cosas espiritualmente. Cuando usted ve las cosas, hermanos, aquí trabajando, Ninoska ha hecho un trabajo ejemplar, hermanos. Qué bárbara, se ha tirado a pista, organiza. Bueno, vea usted un cambio aquí. 1 hora antes está abriendo la iglesia ahora. Y hay un montón de servidores aquí 1 hora antes. ¿Cuánto en Ojancha? Gracias a Dios por el COVID. Todo ayuda. Pero ha salido un liderazgo en Ninoska que se ve cómo hace las cosas, coordina, se pone las pilas y es la que me hace los cierres. Todavía el sábado de oración la vi tomando lista. Nadie se apuntaba, pero ella tomó lista de quienes vinieron, porque hay que tomar lista por cualquier cosa que el ministerio pida. Si algo pasara aquí, Dios no quiera y no ha pasado, y alguien dice algo, hay una lista que Ninoska tiene, dice ese día fue Carlitos, tal y tal, y a la par de Carlitos se sentó a 1,80 m tales hermanos y tales hermanos, que son los que van a buscar. Me explico, hermanos, Dios no quiera, Carlitos, pero se lleva ese orden. El hermano Renato nos había hecho un cuadrito, entonces aquí están las sillas tal y como están, y ahí donde va sentado cada uno de ustedes. Por eso es que el orden es tan importante. Pero gracias a Dios por el liderazgo que Ninoska ha tomado. Pero no es lo mismo, y por eso cuesta este protocolo que los hermanos organizan, hermanos. Cuesta y hay que sujetarse a él. David ve cómo fue aplacada la ira de Dios, y la ve cuando ve la bendición en la casa de Obed-Edom. Y entonces vuelve a traer el arca del pacto, nada más que esta vez está cumpliendo con todo el protocolo de la palabra de Dios. Lo llevaba quienes David sabía que Dios había dicho que tenían que llevarlo. Ahora, aquí hay un paso muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y ya alguna vez lo había dicho. David toma el arca, lo llevan los levitas y solo les permite dar 6 pasos. Toman el arca, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Y dice que se detienen y David sacrifica a Jehová. ¿Por qué 6 pasos? ¿Por qué la Biblia me permite a mí decir que 6 pasos? ¿Qué de importancia tiene esto, hermanos? En la palabra de Dios la numerología es muy importante, y 6 es número de hombre. ¿Estamos bien? 6 es un gobierno humano. 6 es número de hombre, 7 es número de Dios, número perfecto. Hasta aquí David había visto varias cosas en su vida porque había llegado a hacer las cosas como él quería. Esos son 6 pasos, número de hombre. Porque David sabía que para dar el paso número 7 había que glorificar a Dios, que solamente de la mano de Dios él podía dar el 7º paso. ¿Está usted aquí? Muchos de acá hasta ahora solo han dado 6 pasos en su vida. Han intentado y pueden buscar psicólogos y todo lo que quieren, pero solamente van a llegar a dar 6 pasos a su vida. Hasta que usted no ponga a Dios en la ecuación, las cosas no van a mejorar con un cambio como tienen que mejorar. 6 es el número de hombre, 7 es el número de Dios, y el 7º paso solo se da cuando usted le da toda la gloria y toda la honra a Dios y le dedica todo a Dios, porque el 7º paso solo de la mano de Dios se puede dar. Y si usted quiere llegar a ese 7º paso, hermanos, haga las cosas como Dios quiere, como dicen sus mandamientos, y no como usted quiere. Para usted salir adelante, para romper esa muralla, ese paradigma que hay en su vida, para dar el 7º paso, que es el número de Dios, debe de tener un Dios y un Rey en su vida, para no seguir haciendo lo que usted quiera, sino hacer lo que Él dice. Muchas de nuestras vidas, de los que estamos aquí, han estado limitadas y van de fracaso en fracaso. Muchas de nuestras vidas, de los que estamos aquí, han perdido el sentido de ser y no disfrutamos el amanecer. Y si llueve, porque llueve, y si hace sol, porque hace sol, pero no estamos disfrutando nuestra vida.
deleitarnos en el Señor, decirle: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando eso pasa, es el momento de preguntarnos y consultar: ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cuál es la manera correcta? Porque si seguimos haciendo las cosas de nuestro modo, las cosas van a seguir saliendo mal. Pero empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios y las cosas van a cambiar irremediablemente a nuestro favor. Si usted cree que yo vine a rellenar una predicación más, se equivocó, hermanos. Yo creo que Dios quiere que tengamos un cambio, porque Dios, como nuestro Padre, quiere que nos vaya bien. Y podemos aconsejar a una pareja 1000 veces que si la pareja no pone a Dios en la ecuación, las cosas no van a mejorar. Empiece, hermanos, aunque sea cansado, aunque sea tarde o de madrugada antes del trabajo, a meter a Dios en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su vida en los estudios. No porque usted es muy carga, no solamente metas a estudiar y usted va a ver una bendición, porque la Biblia lo va a hacer a usted como Daniel, porque había un espíritu diferente en la vida de Daniel. Amén. Proverbios 21:2, el 14:2 y el 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. 14:2: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. No todo lo que a nosotros nos parece. Decía un profesor de matemática mío, que era el de los dichos: hay cosas que parecen bolsas, pero que vueltas al revés son bolsas otra vez. Pero un día nos lo cambió: hay cosas que parecen bolsa, pero que vueltas al revés son un salveque. No todo lo que a usted y a mí nos parece, hermanos, es necesariamente lo que es. Por eso es mejor consultar a Dios. No todo lo que a nosotros nos parece quiere decir que es bueno. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que queremos nos conviene. Por eso es necesario consultar a Dios, hermano y hermana, para tomar decisiones en nuestras vidas. Y peor, hermanos, cuando hacemos las cosas que de antemano ya sabemos que a Dios no le gustan, nos va a ir mal. Jeremías capítulo 6 verso 16. Es importante poner atención a estos puntos para cambiar la manera en que hacemos las cosas, darle el gobierno de nuestra vida a Dios y dejar que sea Dios el que haga las cosas, y entonces nos va a ir bien. Solo así nos va a ir bien. Así dijo Jehová. Este era un himno: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: vea que juponada, no andaremos. Lo primero que dice es: paraos en los caminos. Lo primero que usted tiene que hacer es: deténgase. Nos detenemos. No sigamos más. Es necesario, hermanos, si las cosas están saliendo mal, hacer un alto en el camino. Vamos tan rápido por la vida, hermanos, que no nos damos cuenta de los detalles. Para ver los detalles se necesita detenerse y darse un espacio. Nos llevamos gente por delante, dejamos gente tirada, hermanos, que podíamos haberle ayudado a salir adelante, como si solo nosotros existiéramos. Llevamos una vida de solo prisas, urgencias. Todo urge, todo tiene que ser ojalá para ayer. Y el Señor quiere, hermanos, que usted y yo y que su pueblo se detenga un momento. Paraos en los caminos. Lo segundo que dice es: observe, mirad. Mirad no solo es detenerse por detenerse, es detenerse a observar detalles. Detallar qué es de mi vida, cuál es el resultado de mis actos hasta aquí. Me detengo y miro qué es lo que está pasando en mi vida. Miro lo que está pasando en mi hogar y veo que no está mal, o que está bien, o que está requete mal, pero tengo que detenerme para poder ver eso. Vamos muy rápido. No es solo trabajo, no es solo fiesta, no es solo paseo. Hay que detenerse y hacer un alto del camino. Lo tercero que dice Jeremías es: pregúntame. Preguntamos. Tanto a la gente, a los líderes, a los que ya han pasado por donde asustan, a la gente de experiencia, diáconos, ancianos, pastores. Preguntemos por esas sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Que hay himnos de la senda antigua. Es la palabra de Dios que siempre ha estado. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Pregunte a la palabra de Dios. Deténgase, mire, pregúntele.
Y lo cuarto dice es haga. Hágase la pregunta correcta: ¿a dónde debo caminar? ¿Qué es lo que debo hacer? Y una vez que tengamos el consejo, quinto, hacemos caso del consejo. Andamos por él, dice, y andad por él. Paraos en las sendas antiguas, mirad y preguntad cuál sea el buen camino. Y una vez que lo sepa, después de que haya preguntado y visto, camine por él. Porque nada hace usted con saber por dónde tiene que caminar si no camina. Y dijo, no andaremos. ¿Qué pueblo más jupón era Israel? Y andar por él, no andaremos, Conchita. Haga esto, pues no lo hago. Estaban como bravos con Jeremías, hasta lo habían metido ahí en un hueco la vez pasada. Hay gente que se enoja con uno y cree que por enojarse con uno lo van a herir. ¿No le ha pasado a su hijo que está bravo con usted y dice, no como? ¿A quién le va a doler la panza? Ahora no como. ¿A quién le va a dar hambre? A mí. ¿Está loco? Le va a dar a Luis José o a Melissa o ahora a Samuelito porque se les mete el shock. Y nosotros queremos hacer lo que nos da la gana y que a Dios le duela la panza. Usted está loco. Si usted sigue haciendo lo que le da la gana, a Dios nada le va a pasar, pero a usted le va a ir mal. Si usted no decide que Dios sea quien gobierna su vida, a usted es el que le va a ir mal. Si usted no medita lo que hace, hermanos, a usted es el que le va mal. La paz de Dios, una vida de disfrute. Y entonces es la promesa que da Jeremías. Y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Ya, hermanos, qué rico es disfrutar nuestra vida y sentir que lo que yo estoy haciendo es satisfactorio y valioso. Que mi matrimonio no es perfecto, pero puedo sentarme con mi esposa a desayunar. A veces un pinto con huevo y a veces puro cafecito y a veces ni pinto. Menos bailar. Es un chile, después se lo cuento. Yo quiero la bendición de Dios sobre mi casa, sobre mi trabajo, para mis hijos, para mis finanzas y aún para mi salud. Y eso va a venir cuando yo deje de hacer las cosas como a mí me da la gana. Cuando yo me detenga, pregunte, mire, vea y haga, va a venir descanso para mi alma. Y voy a hacer las cosas como Dios dice. Entonces voy a cargar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios va a bendecir mi vida. Y cuando alguien tiene la presencia de Dios, se le nota por la alegría, se le nota por el gozo del Señor. Y es su fuerza y su fortaleza, hermanos. Tiene que haber un cambio en nosotros, hermanos. Es hora de hacer las cosas como Dios dice y dejar que el ser que gobierne mi vida y terminar el Padre Nuestro y decir, vénganos tu reino, porque yo soy un ciudadano del reino de Dios, tengo un rey que me cuida, no soy huérfano y Él es el que cuida a mí en todas mis circunstancias. Pero ¿sabe por qué cuida de mí? Porque yo soy un súbdito del reino de Dios. Le digo Señor, pero hago lo que Él dice que tengo que hacer. No soy perfecto, pero hacia eso vamos, hermanos. No puedo pecar en paz. Yo sé que tengo un ojo que me ve, un oído que me oye, porque la Biblia dice, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Es hora de volvernos a Dios y Él se va a volver a nosotros. Que Dios nos agarre confesados. Oramos, hermanos. Señor bueno y Padre de la gloria, te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias por permitirnos estar en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate en tu pueblo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más pecar. Bendice a tu iglesia, bendice a los que están conectados, Señor, a través del Facebook Live. Bendice a sus familias, sus finanzas, y que nos podamos volver a ti, Señor, para ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a los hermanos que nos ven a través del Facebook. Gloria a Dios. Gloria a Dios.